Bien, con el tema de hoy vamos a dar inicio, una introducción al libro del Apocalipsis. Por empezar de alguna manera, podemos decir que nadie puede afirmar que conoce la totalidad del contenido de este libro, porque eso no es verdad, ¿eh? Pero sí es cierto que actualmente, y en base a los acontecimientos que estamos viviendo desde hace ya unos cuantos años, sí hay unos cuantos capítulos del libro del Apocalipsis que actualmente se entienden bastante bien. Entonces nos vamos a centrar exclusivamente en eso, ¿no? Porque el libro, la totalidad del libro, nadie puede decir que la puede descifrar o que la comprende. Eso no es verdad. Dentro de este tema hay una serie de errores bastante extendidos entre las personas, quienes consideran que el libro del Apocalipsis describe algo así como el fin del mundo. Eso no es cierto. Eso es totalmente falso. El Apocalipsis no dice eso. El significado real de la palabra Apocalipsis literalmente quiere decir revelación, porque esto procede del griego koiné, del griego antiguo. Entonces, dicho de otra manera, este libro, el Apocalipsis, describe una serie de graves acontecimientos que sucederán al final de un periodo de la historia muy conflictivo. Y ese periodo conflictivo es el que estamos viviendo en estos momentos. Vamos, por lo tanto, a intentar comprender algunos de esos capítulos de este enigmático libro, ¿no? Yo recuerdo que en cierta ocasión en una clase, cuando daba textos bíblicos, un alumno me preguntó si podía resumir este libro, el Apocalipsis, ¿no? Si lo podía resumir en pocas palabras. Sí, le respondí que sí, que no era mucho problema eso, que se podía resumir en un par de puntos. El primer punto, podemos decir que el Apocalipsis describe el robo, la usurpación, la infiltración, podemos decir, la infiltración de la Iglesia por parte de sus enemigos, lo que dará lugar en poco tiempo a una falsa Iglesia. Y que todo esto, esta infiltración, esta usurpación de la Iglesia, no será provocada por un enemigo que viene de no sé qué país. No. El Apocalipsis dice que la destrucción de la Iglesia estará provocada por sus propios miembros, es decir, por la propia jerarquía de la Iglesia. Conviene matizar que San Juan en el libro del Apocalipsis no menciona la palabra Iglesia, pero lo digo para entenderlo mejor. Entonces, dentro de todo esto conviene matizar que esta usurpación, este robo esta demolición de la Iglesia, sucederá al mismo tiempo que la destrucción de la sociedad civil. Ese sería el primer punto, que el Apocalipsis describe la demolición de la Iglesia y que esa demolición será por parte de los propios miembros de la Iglesia. Y el otro punto, el otro resumen, se refiere a desastres como terremotos, asteroides que caen, inundaciones, en fin, es una descripción bastante dura, ¿no? Entonces, ese resumen podríamos decir que todos esos fenómenos bastante dramáticos serán permitidos por Dios para ver si la humanidad reacciona, para ver si la humanidad despierta y cambia de forma de vida, ¿no? Entonces, estos serían los dos puntos en que podemos resumir todo el libro del Apocalipsis. Es mucho más, ¿no? Pero es un resumen. Bien, de estos dos puntos vamos a desarrollar el primero. Hemos dicho que el Apocalipsis describe la demolición. Podemos hablar de la infiltración de la Iglesia por parte de sus enemigos. Y como consecuencia de esta infiltración, en un proceso de más bien poco tiempo, en un proceso de poco tiempo, se formará una falsa Iglesia. Es decir, durante siglos esa Iglesia se va a mantener bastante autónoma, bastante independiente, pero llegará un momento en que tendrá una infiltración desde todos los ángulos y se conseguirá formar una falsa Iglesia. Esta falsa Iglesia tendrá la misma estructura de la Iglesia histórica, la de siempre, de manera que la inmensa mayoría de los fieles creerán que esta falsa Iglesia sigue siendo la verdadera. Para comprender todo esto,
digamos que nos hacemos una pregunta. ¿Cómo podemos saber en qué momento de la historia comenzará este proceso de grandes cambios? De manera que la iglesia histórica se convierta en una falsa iglesia. ¿En qué momento? El primero que nos da una pista de todo esto es San Pablo en su carta a los habitantes de Tesalónica. La epístola se llama, como se conoce como a los tesalonicenses. Estamos en la segunda carta, en el capítulo 2. San Pablo describe brevemente un tiempo futuro de cuándo sucederá esto, pero no nos da ninguna fecha. No nos dice, bueno, será en el siglo tal, en tal año. No da ninguna fecha. Simplemente menciona que será poco antes de que regrese de nuevo Cristo. Pues bien, para entender un poco todo esto, Pablo escribió sus cartas en griego koiné, que es el griego clásico. Y en esa carta a los tesalonicenses describe muy brevemente a alguien. Ese alguien se trata de una persona y a quien lo define como el catejón, porque, repito, que sus cartas están escritas en griego y por lo tanto utiliza palabras en griego. Y han pasado al original como catejón. La palabra catejón quiere decir literalmente obstáculo, algo que impide pasar. Entonces la palabra original quiere decir que, dice San Pablo, mientras este catejón, es decir, mientras este obstáculo, o dicho en lenguaje coloquial, mientras que esa persona, que San Pablo le llama catejón porque es obstáculo, mientras que esa persona, ¿quién? Esa persona se refiere a una persona de muy alto rango en el ámbito religioso. Mientras que ese catejón esté en su lugar, esté en su puesto, no podrá entrar el misterio de iniquidad. Entonces aquí estamos hablando que si San Pablo menciona el misterio de iniquidad, significa que ese obstáculo, esa persona que impide, tiene que ser una persona del máximo rango en el ámbito religioso. Entonces, al mencionar San Pablo a este misterio de iniquidad, está describiendo esta situación. Esta persona impide entrar el misterio de maldad, pero dice que será retirado en un momento dado. ¿Cuándo? En un momento dado. Será retirado, será apartado del lugar que ocupa. No dice que será asesinado, sino solamente que será retirado. La palabra, al utilizar el verbo ser, será retirado, que es una definición de futuro, ¿cuándo? Será, ¿cuándo? Más adelante. Implica una fuerza externa porque alguien lo retira por la fuerza. Será retirado, alguien lo va a quitar de ahí. Y entonces, al quitarle de ahí, alguien tiene que ocupar su puesto, porque ese cargo es importante y no puede quedar vacante. Entonces sigue diciendo San Pablo que una vez que sea retirado este catejón, esta persona, entrará en la iglesia el misterio de la maldad, entrará la mentira, la abominación. San Pablo no nos da más datos. Como no nos da más datos, no nos da ninguna pista, entonces ante la falta de datos nos vamos al libro del Apocalipsis, donde sí encontramos detalles, pero muy precisos, de cómo se llevará a cabo este asalto a la iglesia para destruirla. Entonces, esos datos que San Pablo no aporta, lo encontramos en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. En ese capítulo, San Juan describe a dos personajes claves en este proceso de demolición de la iglesia. En fin, vuelvo a recordar, ¿no?, que la destrucción de la iglesia va a ser al mismo tiempo que la descomposición de la sociedad, pero a eso ya he dicho que lo dedicaremos a otro tema. Por lo tanto, los datos que nos aporta San Juan son muy interesantes. Nos dice, de repente, porque Juan lo describe y entra de repente, no hace ninguna presentación. Dice que de repente ve surgir en el escenario mundial a dos bestias. La palabra escenario mundial lo añado yo, no lo dice él. Ve surgir a dos bestias. San Juan utiliza la palabra bestia, pero en realidad se trata de personas, de dos personas. Solo que nos dice que él los define como una bestia. Y literalmente dice, porque lo leo el texto,
vi una bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vamos al análisis de esto. Esta bestia que surge de la tierra se trata del falso profeta. A ver, repito de nuevo porque es importante memorizarlo. Esta bestia que surge de la tierra es un falso profeta. Es el falso profeta. Entonces aquí surge una pregunta. Bien, de acuerdo, pero ¿de dónde procede este falso profeta? ¿De dónde surge? ¿Quién es? Juan no nos dice de qué país o de qué continente procede esta persona. Solo sabemos la advertencia que nos da San Pablo, que nos dice que el verdadero catejón, es decir, la verdadera autoridad, será sustituido por otro. Aquí el libro del Apocalipsis nos dice que quien sustituye al catejón es una bestia, que es el falso profeta. Y este falso profeta sí dejará entrar en la iglesia el misterio de iniquidad. A ver, esto es sumamente importante, es muy interesante. Por eso, repito, la pista que no nos la da San Pablo en su carta a los tesalonicenses, San Juan nos da la clave en este capítulo 13. Entonces, este catejón, esta autoridad de la iglesia, será retirada a la fuerza. Alguien lo quitará. Por las buenas o por las malas, pero lo quitará. Y a cambio se pondrá otro, que San Juan le define como la segunda bestia. Bien, regresemos de nuevo al texto de San Juan, en el libro del Apocalipsis. Nos dice que este falso profeta surge de la tierra. Este falso profeta surge de la tierra. Entonces, memoricemos lo que quiere decir. En la simbología apocalíptica, a ver, repito, en la simbología del Apocalipsis, la tierra representa el poder religioso. La tierra simboliza al poder religioso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el máximo poder religioso del mundo está en la Iglesia. No es el mundo musulmán, ni son los luteranos, ni los menonitas, ni los presbiterianos. El máximo poder religioso del mundo está en el Vaticano, está en la Iglesia. Entonces, esto quiere decir literalmente que este falso profeta surge del interior de la Iglesia Católica. No viene del mundo musulmán, ni viene de un extraterrestre que viene por ahí en un platillo volante cantando no sé qué. No, el falso profeta surge del interior de la Iglesia. Por lo que este falso profeta, sin ninguna duda, sin ninguna duda, se trata de un papa. El falso profeta, 100% de certeza, se trata de un papa. Sin embargo, siguiendo el texto del Apocalipsis, nos dice que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Hombre, esta expresión es un poco sorprendente, ¿no? Porque ¿cómo es posible que el falso profeta tenga aspecto de cordero si tenemos en cuenta que un cordero, yo creo que todos hemos visto ovejas y corderos, un cordero es el animal más indefenso que es inofensivo. Entonces, ¿cómo puedo decir que este falso profeta tiene aspecto de cordero? Entonces, este falso profeta es una persona normal y corriente. Repito, este falso profeta es una persona normal y corriente, solo que tiene un puesto de gran responsabilidad, es decir, es un líder religioso. Mientras que la primera bestia, que es el anticristo, el falso Mesías, también es una persona, pero con la diferencia de que está poseído por un principado satánico. Entonces aquí conviene recordar que Cristo dice de Satanás, porque en la tentación que lo escribe sobre todo el Evangelio de Mateo, cuando describe en pocas líneas las tentaciones de Cristo en el desierto, ¿no? Entonces Cristo dice de Satanás que Satanás es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta afirmación de Cristo, este anticristo será una encarnación del mismísimo Lucifer en persona. Bien, regresemos de nuevo al capítulo 13 del Apocalipsis. Dice de este falso profeta que tiene cuernos como los de un cordero. Claro, aquí me entran dudas, ¿no? Yo tengo dudas de si puede referirse estos cuernos al vestuario litúrgico de los papas.
Recordaréis que cuando un papa se pone en la ceremonia, en la misa, lo que sea, se pone en la cabeza la mitra, que es el símbolo de la autoridad papal y episcopal, la cual recordaremos todo que acaba como en dos puntas parecidos a dos cuernos pequeños. ¿Puede referirse a eso? Sí, puede referirse, pero tengo mis dudas. Bien, aquí vamos a hacer un breve paréntesis. Hemos dicho que la verdadera autoridad de la Iglesia, que San Pablo la define como el catejón, nos dice que esa autoridad será apartada, será retirada. Es decir, que por la fuerza de los hechos lo obligan a retirarse. Pero sin embargo, San Juan nos precisa algo más. Al decir que esa autoridad que surge de repente de la Iglesia, es decir, que surge del poder religioso, es una autoridad que de repente será impuesta por alguien. ¿Por qué insisto en esta parte del capítulo 13? Pues porque esta es la clave de casi todo el libro del Apocalipsis. Hombre, el libro del Apocalipsis tiene capítulos muy interesantes, que habla pues de la gran prostituta que es la iglesia que se corrompe, los 3 primeros capítulos que habla de las iglesias. Hay capítulos muy interesantes, pero si yo insisto en este capítulo es porque esta es la clave de la mayor parte del libro del Apocalipsis. Es decir, en este capítulo está descrito el momento en que la iglesia es usurpada, robada por un poder que no es de Dios. Y esto lo estamos viviendo ya. Dicho de otra forma, este falso profeta que surge del interior de la iglesia, San Pablo nos viene a decir que se trata de una falsa autoridad, la cual será impuesta una vez que se ha apartado el catejón, como hemos citado. Bien, nos hemos preguntado al comienzo del tema, ¿no? ¿En qué momento se inicia este proceso de acelerados cambios en la Iglesia que le van a llevar a su casi desaparición? Porque la Iglesia, nos guste o no, lo aceptemos o no, casi prácticamente va a desaparecer. La estructura de la Iglesia, no la Iglesia de fieles. Estamos hablando de una estructura, parroquias, obispados, todo eso es lo que va a desaparecer. Pero la verdadera fe no. Pues bien, este cambio en la autoridad de la Iglesia es el momento del que estamos hablando. Entonces, de aquí se deduce que el misterio, ese misterioso enigma planteado por San Pablo en la carta a los tesalonicenses, ¿quién es ese catejón? Es decir, San Pablo plantea un enigma de un personaje, pero San Pablo no nos da ninguna pista y nos dice, bueno, pues este personaje será más o menos tal persona. San Pablo no nos da ninguna pista. Entonces, este catejón, no cabe ninguna duda, yo hablo desde los conocimientos que tengo documentales, históricos y teológicos. Este catejón, 100%, es mi opinión, puedo estar equivocado, en mi opinión, este catejón es Benedicto XVI. Bien, regresemos otra vez al Apocalipsis, regresamos al texto del Apocalipsis sobre las características de la personalidad del falso profeta. Quiero recordar que todavía no hemos entrado a describir quién es la primera de las dos bestias, porque estamos en la segunda bestia, que es el falso profeta. La primera bestia es la más importante, aunque para mí, por el trabajo que hará, yo me inclino como que es casi más importante. La segunda bestia, que es el que prepara el camino al anticristo. Por lo tanto, regresando de nuevo al capítulo 13 del Apocalipsis, San Juan nos advierte que el engaño en ese momento ya está instalado en ese ámbito religioso. Nos advierte que este falso profeta, volvemos a recordarlo, tiene apariencia de buena persona, tiene apariencia de cordero, es decir, tiene un aspecto que le mira y dice, oye, pues parece muy buena persona, pero no, dice San Juan, pero en su foro interno no es buena persona. Yo estoy interpretando un poco el texto. San Juan no utiliza las palabras que yo estoy utilizando, pero repito que estamos traduciendo el texto. Vamos a decirlo de otra forma. Este aspecto de cordero, es decir, esta apariencia de buena persona, pero no es buena persona.
esa apariencia de cordero, que aparece un cordero, hará que muchas personas, muchísimas, cientos de miles de personas, millones, serán engañadas. De manera que arrastrará tras de sí a grandes multitudes, tanto de creyentes como de no creyentes. Porque si dijéramos creyentes, bueno, bien, no. Y estamos hablando de millones de no creyentes. Arrastrará a la humanidad. Entonces aquí llegamos a un punto donde San Juan sigue describiéndole a este falso profeta, que dice que tiene aspecto de cordero, pero añade algo muy interesante. Tiene aspecto de cordero, pero habla como un dragón. Esta expresión nos sorprende. Entonces, este texto quiere decir que este falso profeta, cuando habla, utiliza un lenguaje religioso, pero mezclado con ese lenguaje, simuladamente contiene una forma de pensar muy parecido a como piensa el mundo. Es decir, habla como un dragón, quiere decir, es una persona religiosa, pero cuando habla, no habla realmente del mundo espiritual, de una vida interior, de una vida espiritual, sino que bajo una forma disimulada y bajo un lenguaje encubierto, irá modificando la doctrina de la Iglesia, adaptándolo a la forma de pensar que tiene el mundo. Pero esa forma de pensar del mundo lo hará dentro de un lenguaje religioso. Por eso dice San Juan, parece un cordero, pero habla como un dragón, porque lo que dice no se ajusta a la palabra de Dios. Entonces, este falso profeta que el Apocalipsis nos advierta que se trata de la máxima autoridad religiosa, no hablará de Dios, no habla de Dios, no habla del Dios eterno creador, sino que habla más bien para apoya determinado sistema político al cual este falso profeta es adicto. Él tiene sus ideas económicas y las expresa en su forma de hablar. Entonces, este falso profeta tiene una agenda, él tiene un programa que no se ajusta a lo que es la Iglesia y consistirá en cambiar la Iglesia y actualizarla conforme a la mentalidad del mundo. Entonces, siguiendo el texto del Apocalipsis, nos dice, vi salir, seguimos leyendo el texto, ¿no? Vi salir de la boca del falso profeta y del dragón y de la bestia 3 espíritus inmundos a manera de rana. La rana simboliza lo demoníaco, lo que nos quiere decir que este falso profeta, a través de documentos, cuando habla ante la prensa, ante la televisión, en el cine, en los platos de televisión, siempre habla de su sistema de pensamiento, de su propia forma de pensar y de actuar. Entonces, muestra claramente cuáles son sus sistemas políticos, demuestra claramente cuál es su preferencia política, si es de la izquierda, de la derecha, etc. Pero siempre disimulando bajo un barniz o bajo palabras de toque religioso. ¿Y cuáles serán sus características personales? Que tendrá el poder de convencer, tendrá el poder de seducir a las personas, arrastrará a grandes multitudes para convencerles de que la primera bestia, el anticristo, convencerá a la sociedad de que necesitamos un gobierno mundial, necesitamos un organismo mundial. No dirá que hay que obedecer a Dios, sino que hay que obedecer a un organismo mundial. Por ejemplo, la ONU, hay que obedecer a la ONU. Pero nunca dirá que hay que obedecer a Cristo, porque Él no está en esa línea. Entonces, estos espíritus inmundos en forma de rana, que manifiesta San Juan en este capítulo 13, quiere decir que hablará con engaño a través de un sistema de pensamiento propio, porque este falso profeta tiene un pensamiento, tiene unas ideas, tiene una ideología. Entonces, toda esa estructura de pensamiento lo manipulará para ir desmontando el magisterio de la Iglesia. Entonces, esta es la razón por la cual muy pocos se darán cuenta de este inmenso engaño. Entonces, las personas se dejarán llevar por lo que dice, pero no por lo que hace. ¿Qué es lo que dice Cristo? ¿Cuál es la característica de la persona hipócrita? Estamos recordando el Evangelio. No recuerdo el capítulo. Pero Cristo dice, ¿cuál es la característica de la persona mentirosa? Que dice una cosa
pero hace lo contrario. Esa es la característica de la persona hipócrita, falsa. Entonces, este falso profeta tendrá esa característica. Hablará muy bien, pero al día siguiente hace lo contrario. Entonces, como he dicho, tiene un proyecto, tiene una agenda, cuyo objetivo consiste en modificar la doctrina de la Iglesia. Alterará la liturgia, alterará la misa, lo va a alterar todo, pero de una manera muy disimular. Y finalmente llegará a suprimir lo que en el ámbito católico se conoce como la Eucaristía. Bien, esto nos presenta ante un panorama, la verdad es que bastante inquietante, ¿no? Consistirá en que este falso profeta hará un intento de reunificar todas las religiones y, por otro lado, acabará entregando esta falsa iglesia al poder político y económico. Es decir, tendrá la facultad de unificar en lo que ha sido la Iglesia como estructura histórica, conseguirá adaptarla a la forma de pensar del mundo. Entonces, la fascinación que ejerce la personalidad de este falso profeta, esto se debe a que trabajara única y exclusivamente para preparar el camino a la llegada del anticristo. Es decir, cuando el anticristo se presente en el escenario mundial, él ya tiene el trabajo, porque el trabajo se le ha hecho otro. El camino, la autopista ideológica, ya se le ha puesto otro. Y otro dato que igualmente veo sorprendente consiste en que estos dos personajes, es decir, la primera y la segunda bestia, yo no tengo ninguna duda que pertenecen a culturas y a países distintos, pero ambos se entienden muy bien. Pues bien, este falso profeta consumará la división de la Iglesia. La división, dividir en griego es cisma, consumará el cisma, consumará la ruptura, conseguirá romper la Iglesia. Creará un cisma que rompe la unidad de la Iglesia, y este cisma permitirá comprender que ciertamente existe ya una falsa Iglesia, formada por una jerarquía, o cardenales. La jerarquía tiene tres estratos: cardenales, obispos y sacerdotes. Entonces, en esta jerarquía de sacerdotes y obispos, que ya no creen en casi nada, renunciarán a su fidelidad, a sus votos, renunciarán a su fidelidad a Dios y a Cristo. Incluso llegarán a negar la verdad de los evangelios y la doctrina de la Iglesia. Hace poco salió del Vaticano una norma que dice que las manifestaciones marianas, es decir, profecías que así se estudian, no se puede negar su veracidad, porque coinciden perfectamente con los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ya ha salido una norma del Vaticano que dice que no, mira, que eso es una tontería, que eso es falsa. En la siguiente nota que va a salir es que los evangelios ya no son válidos. Y la tercera nota que saldrá, muy posiblemente, puedo equivocarme, una exageración mía, posiblemente digan que la Iglesia se fundó para engañar a la humanidad. No nos sorprendamos de nada de lo que salga de ahí, pero no debemos sorprendernos de nada. Hemos descrito las dos bestias que aparecen de repente en el escenario mundial. San Juan, en el capítulo 13, nos describe propiamente un panorama social, también político y religioso, que podríamos afirmar como de un colapso generalizado, ¿no? Pero por la breve descripción que hace, da esa impresión. Estos dos personajes que San Juan los presenta como bestias son el falso profeta, que se trata de un papa, y el anticristo, y que son en realidad el punto final de un proceso histórico que no es otro que la etapa que estamos viviendo, donde se percibe que la influencia del satanismo está fuera de toda duda. Actualmente nadie puede negar la influencia que hay del satanismo en todos los estamentos sociales, ¿no? Es cierto que nuestra sociedad se caracteriza por un ateísmo que abarca la mayor parte del tejido social. Pero, sin embargo, este ateísmo está impuesto por los movimientos ideológicos actuales, basados principalmente por la influencia del marxismo cultural.
el cual ha derivado hacia una degradación total de la sociedad. Pues bien, tratando de comprender el misterio que encierra estos textos del libro del Apocalipsis, vamos a seguir centrados todavía en este capítulo 13. Hemos descrito las dos bestias, las cuales son el resumen de dos personajes que tendrán una influencia decisiva en la sociedad mundial, la cual acabará siendo gobernada por el llamado anticristo. Los musulmanes lo llaman el Dayjal y en el ámbito judío lo consideran el verdadero Mesías. Entonces este llamado anticristo, en un proceso de tiempo, diríamos más bien breve, va a conseguir imponer una tiranía política, también económica y religiosa a toda la humanidad. Para ese entonces, que es casi el momento que estamos viendo, ya se han unificado casi todas las religiones. Entonces no podemos hacernos la ilusión de una cierta independencia de esa sociedad inmediata que llega ahora. No podemos hacernos ilusiones porque a esa tiranía que se va a imponer político, religioso y económico, no va a escapar nadie. Nadie podrá decir, bueno, yo soy independiente a todo ese tema. No, eso no va a ser posible. No estamos hablando de que va a controlar un país determinado o una serie de gobiernos. No, nada de eso. Sino que controlará toda la humanidad. Todos los países sin excepción. Para comprender esto, necesitamos conocer los orígenes históricos de la primera tiranía política y religiosa que existió en los orígenes de la humanidad. Y para ello nos trasladamos al capítulo 10 del Génesis, al versículo 8, donde se describe muy brevemente a un personaje que es preludio profético de lo que viene, de lo que vamos a vivir ya en breve momento. Es un personaje de nombre Nimrod. Entonces leemos en el capítulo del Génesis, en el capítulo de 10, Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. Cush, que fue el padre de Nimrod, fue conocido también como el primer guerrero de la historia. Sin embargo, aquí, aunque el libro del Génesis no lo dice, aquí hay que mencionar un poquito el nombre de Nimrod, como que en la Biblia es bastante breve, no es más que eso y algo más. También se menciona que fundó el primer reino después del diluvio, ubicado en lo que hoy es en la Mesopotamia, que es, digamos, lo que hoy es Irak, no Irán, sino Irak, que son países limítrofes. Este Nimrod fundó las ciudades de Babel, la famosa torre de Babel, Uruk y Akkad, las ciudades de Uruk y Akkad. Ahora bien, aunque la referencia de Nimrod es muy breve, en las diversas tradiciones extrabíblicas existentes sobre este personaje, coinciden en que fue el constructor de la Torre de Babel, pero a su vez lo presentan como el primer personaje de la historia humana que se opuso personalmente al mismo Dios. Es decir, acaudilló a las personas para que se opusieran a Dios. De manera que, siendo el primer monarca de la historia, su monarquía él lo convirtió en una tiranía, durante la cual acabó proclamándose a sí mismo Dios. Él era Dios, de manera que todos sus súbditos lo adoraban como si realmente fuera un Dios. Entonces, casi todas las referencias, incluso tradiciones, hacen alusión a estos hechos y lo relacionan con la historia bíblica de la Torre de Babel, que es cuando se dividieron las lenguas. Y también menciona que atacó a Abraham, a quien le persiguió. Y a partir de aquí se difundió su imagen como el prototipo de un monarca que fue rebelde a Dios, que fue rebelde a la ley divina. Y también se convirtió en un modelo de lo que después sería la tiranía política a lo largo de los imperios y de los pueblos y naciones.
Entonces, matizado hecho este histórico sobre un personaje del pasado, que el texto bíblico menciona muy brevemente, como he dicho. Por lo tanto, esto es un aviso de algo muy parecido que acontecería en el futuro de la humanidad. Es decir, si los textos bíblicos lo mencionan y lo describen brevemente, no es una casualidad, sino que es una especie de anuncio profético de alguien que aparecerá en el futuro de la humanidad, que fundará la verdadera tiranía, pero no en un país o una serie de países, sino a nivel mundial. Entonces se trata del momento histórico que estamos viviendo, pero con la diferencia de que esta vez el gobierno de este segundo Nimrod, que no es otro que el anticristo, va a ser el dirigente de un gobierno de control mundial. Y ese control lo convertirá en la más atroz de las tiranías, porque hay cierta diferencia, es decir, la tiranía no es una dictadura. Una dictadura es un control político del ciudadano, pero la tiranía es llegar a una situación extrema, incluso de injusticia. Pues bien, aclarado este punto, regresamos de nuevo a la descripción que nos hace San Juan en este mismo capítulo 13 del Apocalipsis, en el versículo 16. Bien, pues en este capítulo 13, en el versículo 16, San Juan describe un ambiente social bastante inquietante, donde no existe ya ningún gobierno independiente o que pudiéramos llamar democrático, sino lo que describe es una situación de una tiranía, donde todos, sin excepción, estaremos obligados a llevar una marca, una señal que nos identifique. Pues bien, en capítulos posteriores, estoy hablando de los capítulos 17 y 18, aunque San Juan no lo menciona expresamente, describe un ambiente de corrupción generalizado en todos los niveles y a nivel mundial. Y aunque San Juan no menciona la palabra iglesia, nos lo da a entender bastante claramente al afirmar que esa corrupción tiene como base la ciudad de Roma, la cual se habrá prostituido. La palabra prostituir en términos bíblicos no está asociado a la prostitución sexual, sino que cuando escuchemos o leamos que se menciona la palabra prostituir, quiere decir corrompido, que se ha corrompido esa persona, que se ha corrompido esa institución. Entonces habla aquí de que la ciudad de Roma ya se habrá corrompido, estará corrompida, y esa corrupción, ¿a qué se deberá? San Juan dice que porque la Iglesia no menciona la palabra, pero lo da a entender, se habrá corrompido porque ha ido adaptando la forma de pensar del mundo, lo ha adaptado al discurso religioso. Y esto es exactamente lo que está sucediendo en estos momentos. Vemos cómo la Iglesia piensa ya prácticamente igual como piensa el mundo. Igual como piensan los partidos políticos, las asociaciones, grupos. Ya en estos momentos la Iglesia Católica se puede decir que es una prolongación más de la forma de pensar y de actuar el mundo. Por lo tanto, si entramos en el contexto de lo que describe San Juan en estos capítulos, especialmente el 17 y el 18, todo parece indicar que esa Iglesia de Roma del futuro, es decir, la Iglesia actual, ya estará totalmente corrompida, y esa corrupción será en realidad la proyección de una sociedad totalmente degradada. Es decir, la Iglesia representa lo que piensa el mundo ya. Hasta ahora, hasta hace poco, la Iglesia mantuvo una independencia, mantuvo la pureza del Evangelio, la doctrina, el catecismo. Pero en estos momentos la Iglesia es prácticamente una proyección de lo que piensa el mundo. Y esto es lo que dice San Juan, ¿no? Que esa corrupción se irá proyectando entre los que han sido fieles de la Iglesia. Pero que en esa situación, estos mismos fieles, contaminados por la forma de pensar del mundo,
porque ya los fieles han sido contaminados ideológicamente. Los fieles de la Iglesia han sido contaminados no solo ideológica, sino también doctrinalmente. Su forma de pensar religiosa está adaptada al mundo. Aceptan igual, piensan igual que lo que piensan los demás. Entonces, lo que viene a decir más o menos San Juan es que tanto en la Iglesia como quien lo siguen seguirán ciegamente, vamos a decirlo así, las enseñanzas del falso profeta, que ya hemos dicho que es un papa. Y también se dejará llevar por el carisma del anticristo. Entonces, de alguna manera está hablando de que se dará una iglesia que no es verdadera. Entonces, a partir de aquí es cuando San Juan nos describe un ambiente social, digamos que bastante inquietante, donde la presión social impuesta por el anticristo a la humanidad obligará a todos a llevar una señal, un código, una marca, un dispositivo, como queramos llamarlo. Y a esa marca, a ese código o dispositivo, nadie va a poder escapar. Todos tendremos que llevar esa marca, ese código de identificación, el cual todo apunta actualmente, por los datos que ya se conocen, todo apunta en la dirección de que va a ser un dispositivo electrónico tipo microchip, vamos a decirlo así, ¿no? Sin embargo, en este punto, San Juan nos aporta datos para hacernos una idea de lo que se nos viene encima. Entonces, para aclararnos un poco, vamos a leer lo que dice San Juan en el capítulo 13, en el versículo 16. Y la bestia, es decir, en este caso, el anticristo, emite una orden, que es lo que viene a decir, y la bestia hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres o esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender nada, sino solo el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El tema de que la marca es en la mano derecha o en la frente no hay que interpretarlo al pie de la letra, sino que se refiere, la frente es el pensamiento, ¿y la mano qué es? La mano es vamos a decir que es el artilugio, es la herramienta que nos permite trabajar. Entonces quiere decir que tú tendrás que estar totalmente identificado con esta forma de pensar, con estas órdenes del anticristo. Y si no estás identificado, no tendrás ningún derecho a nada. Entonces, San Juan nos advierte que toda persona, es libre, pobre o rico, esclavo, como sea, a todos se nos obligará a poner una señal, un distintivo. Aquí podemos tener la tentación de pensar que este pasaje quizá tiene un significado simbólico, bueno, una marca, una señal, un dispositivo, bueno, pero eso será más bien simbólico. No, pensar así es un gran error. A través de esta marca, todos sabemos que será un dispositivo electrónico al que estaremos obligados a llevar, y quien libremente se niegue a aceptarlo, quien se niega a ponérselo, no tendrá ninguna posibilidad de conseguir alimentos, ni medicinas, ni atención médica, ni recibir sueldo, ni conseguir la pensión, nada de nada de nada. Porque tú cuando vayas a un mercado, al abasto, lo que sea, en la pantalla de la persona que te va a cobrar, vamos a decirlo así, verá que tú no estás reflejado en la pantalla si tú tienes o no tienes ese microchip. A partir de ese momento, cualquiera que tenga esa marca ya no controlará su vida, sino que esa persona pertenecerá a quien lo ha marcado. Entonces, esta sería la marca que menciona San Juan en el capítulo 13. Ahora bien, poco después, en el capítulo 16, en el versículo 2, San Juan vuelve a recordar otra vez este tema, el de la marca que todos tenemos que llevar. Y de repente nos sorprende cuando dice literalmente, lo leo literal, el primero de los ángeles derramó su copa sobre la tierra y llegó una úlcera maligna y pestilente, es decir, con un olor espantoso.
sobre todo, es decir, esta úlcera maligna y pestilente llegó sobre todos los que estaban marcados por este código, los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, claro, aquí San Juan da unos datos que no están en el capítulo 13. En el capítulo 13 dice, bueno, pues que todos tendrán que ponerse un dispositivo, una marca o como queramos llamarlo. Entonces, aquí nos dice que esa marca que nos obligarán a ponernos en el cuerpo tiene un componente cuya naturaleza desconocemos, es lógico. En estos momentos desconocemos de qué se trata. Aquí San Juan parece ser que está diciendo que este sistema, o sea, que este componente, este microchip, vamos a llamarlo así, podrá desconectar el alma de la persona. O sea, por esto la verdad es que el texto del Apocalipsis en algunas partes es tremendo, es demoledor el lenguaje. La diferencia es que utiliza un lenguaje simbólico y a veces no se entiende. A ver, repito, San Juan insiste que aquellas personas que se dejan marcar, esa marca, es decir, ese dispositivo, ese microchip, permitirá eliminar a la mayor parte de la humanidad en poco tiempo. Entonces el problema de todo esto radica en que si no tienes, es decir, pero si tú no tienes ese dispositivo incorporado en el organismo, socialmente serás un paria, es decir, estarás excluido de todo. No podrás ir ni siquiera al cine, como suele decirse. De todas formas, independientemente del dramatismo que encierra esto, también hay una esperanza. ¿En qué sentido? Hay una esperanza detrás de todo esto. Digamos que sí. Por ejemplo, nos trasladamos al sueño del rey Nabucodonosor, que el profeta Daniel le dio una traducción. En el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, donde contempla la imagen gigantesca de un hombre, cuyas diversas partes del cuerpo están formados por diferentes metales, el profeta Daniel le dio una interpretación de su significado. La cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro, le dijo que eran imperios que se irían sucediendo en toda esa zona del mundo. Se trata de Babilonia, después hubo una alianza de los pueblos medo-persas, después viene Alejandro Magno y finalmente el último imperio de esa época es Roma. Y que esto se daría en un futuro más o menos inmediato. Un imperio de una duración muy breve, porque ya con Roma es último. Ahora bien, la parte final de esa escultura gigantesca es la planta de los pies. Aquí está el enigma, el misterio. La planta de los pies está formada por virutas de hierro y barro cocido. Pues bien, ese breve imperio, que es el último, es al que se refiere al actual nuevo orden mundial. A ver, repito. El rey Nabucodonosor tiene un sueño donde ve una escultura de un hombre con distintos metales. Y la parte más frágil es la planta de los pies. La planta de los pies está formada por virutas y por barro cocido. Y Daniel le hace entender como que eso es un imperio, pero que vendrá cuando pase mucho tiempo, siglos y siglos. Y ese imperio es al que se refiere que será muy breve y que será muy frágil, porque no se podrá mantener mucho tiempo. Y que finalmente será repentinamente destruido por la intervención de Dios. Entonces, ese imperio del que habla Daniel ya lo estamos viviendo. Se está formando a toda velocidad, Entonces, si nos referimos un poquito, si echamos mano de la literatura apocalíptica de Daniel, menciona que cuando el sacrificio de la misa, literal, o sea, aquí no estamos hablando de los luteranos, de los evangélicos, estamos hablando de la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica sea eliminada de la misa, ahí empieza un periodo de 3 años y pico, que es al que se refiere la profecía de Daniel. Estamos ya iniciando la gran tribulación. La situación que estamos viviendo no es para saltar de alegría, es la verdad.
Pero es bueno que conozcamos esto porque nos da una gran esperanza, nos da una gran esperanza, porque después de este periodo bastante duro que vamos a vivir, llega un periodo de la historia que sea completamente muy diferente a lo que hemos conocido, que sería ese reino de Adán y Eva, ese imperio impuesto por Dios, que al principio de la creación no pudo ser por la influencia satánica en la primera pareja humana, pero que eso Dios lo tiene todavía en proyecto. Pues bien, detrás de este imperio que será destruido por la intervención de Dios, viene ese periodo largo, muy largo, de bastantes siglos. Pero mientras tanto, no nos queda más remedio pues que pasarlo, pues no lo vamos a pasar nada bien. Pero tenemos la esperanza de que va a ser un periodo muy corto. Así que bueno, pues ajo y agua, aguantar un poco, ¿de acuerdo? Pues aquí lo dejamos. Un fuerte abrazo para todos.